No sé bien cómo empezar esto. Llevo meses intentando ordenar lo que pasó y cada vez que lo intento, me quedo trabado en el mismo punto, en el momento en que el pastor me miró y me dijo que la casa no estaba lista para ser vendida. No me lo dijo con susto, no me lo dijo gritando. Me lo dijo bajito, casi como si no quisiera que las paredes escucharan. Yo soy carpintero, tengo 42 años, no soy de los que creen en cosas que no se pueden tocar. Pero lo que vi esa tarde en la casa de mi madre me cambió algo por dentro que hasta hoy no sé nombrar. No es miedo exactamente. Es más como una precaución nueva, como cuando uno aprende a no meter la mano en un lugar oscuro sin mirar primero. Antes yo no vivía así. Ahora sí. Mi madre murió en marzo, después de 3 años enferma. Fue un proceso largo, de esos que te van preparando pero que igual te pegan fuerte cuando llegan. Ella vivió toda su vida en la misma casa, una construcción de bloque y techo de lámina en las afueras del pueblo, con un patio grande donde tuvo gallinas hasta que las piernas no le dieron más. Cuando murió, mis hermanas y yo decidimos vender. No había discusión grande, solo el cansancio normal de 3 hijos que viven lejos y no tienen cómo mantener una propiedad vacía. La que más tardó en aceptar fue mi hermana mayor, Dolores, que siempre fue la más apegada a mi mamá. Pero al final firmó. Lo que no esperábamos era que Dolores, antes de poner la casa en venta, fuera a buscar al pastor Efrén para pedirle que hiciera una oración de liberación adentro. Dijo que era para limpiar el dolor que había quedado. Que mi mamá merecía irse en paz. Yo no me opuse. Me pareció una cosa normal, de esas que hace la gente cuando no sabe de qué otra forma soltar algo. El pastor Efrén era conocido en el pueblo desde hacía años. No era de esos que gritan ni que montan espectáculo. Era un hombre delgado, de unos 60, que hablaba despacio y que cuando oraba lo hacía con los ojos abiertos, como si estuviera teniendo una conversación normal con alguien parado frente a él. Mi mamá lo había conocido en sus últimos meses, cuando ya casi no salía. Él la visitaba los martes. Yo no estuve en ninguna de esas visitas, pero Dolores sí, y siempre decía que mi mamá quedaba más tranquila después. Eso me bastaba. No soy de pelear con lo que le da paz a un enfermo. El día de la oración llegamos los 3, Dolores, mi hermana menor Cecilia y yo. El pastor ya estaba afuera esperando con una Biblia pequeña y un frasco de aceite. Saludó a cada uno por nombre, aunque a mí casi no me conocía. Me dio la mano y me miró un momento más de lo normal, pero no dije nada. Entramos por la puerta principal y lo primero que sentí fue el olor. No era un olor malo, era solo el olor de una casa cerrada, de ropa guardada y medicina vencida y comida que ya nadie cocina. Ese olor que tienen las casas cuando la persona que las habitaba ya no está. El pastor caminó despacio por cada cuarto, orando en voz baja, poniendo un poco de aceite en los marcos de las puertas. Dolores lo seguía con las manos juntas. Cecilia y yo nos quedamos un poco atrás, sin saber bien qué hacer con el cuerpo. Fue en el cuarto de mi mamá donde el pastor se detuvo. No de golpe, sino despacio, como quien frena porque algo en el piso se siente diferente. Se quedó parado en el centro del cuarto, con los ojos cerrados esta vez, y estuvo así un momento largo. Luego abrió los ojos, miró la cama, miró el rincón donde mi mamá tenía su mesita de noche, y le preguntó a Dolores si alguien había hecho alguna promesa en esa casa. Dolores no respondió de inmediato. Y ese silencio fue la primera cosa que me heló. Dolores tardó lo suficiente como para que el silencio se volviera incómodo. Luego dijo que no, que ninguna promesa, que solo querían hacer la oración y ya.
El pastor la miró un momento, asintió despacio y siguió orando. Pero algo había cambiado en él. No en su voz, que siguió siendo la misma, tranquila y baja, sino en cómo se movía por el cuarto. Más cuidadoso, como alguien que camina en un lugar que no conoce bien y no quiere tropezar. Revisó el closet, oró frente a él. Revisó debajo de la cama, oró también. Cuando llegó a la mesita de noche, abrió el cajón sin pedir permiso y se quedó mirando adentro. No sacó nada. Solo miró. Luego cerró el cajón, puso aceite en el marco de la ventana y salió del cuarto sin decir nada más. Yo esperé a que Dolores saliera y me acerqué a la mesita. Abrí el cajón. Adentro había un rosario, una estampita de un santo que no reconocí y un papel doblado en 4. No lo abrí en ese momento. No sé por qué. Cerré el cajón y salí. Terminamos el recorrido en la cocina. El pastor oró frente a la estufa, frente a la ventana que daba al patio, frente a la puerta trasera. Cuando terminó, nos pidió que nos sentáramos un momento en la sala. Lo hicimos. Él se quedó de pie, con la Biblia cerrada contra el pecho, y nos dijo que la casa tenía algo pendiente. No usó palabras de susto, no dijo maldición ni espíritu ni nada de eso. Dijo pendiente, como quien habla de una deuda administrativa. Dijo que sentía que alguien había pedido algo en esa casa, algo que no se había cumplido, y que mientras eso no se resolviera, la casa no estaba lista para recibir a alguien nuevo. Cecilia me miró. Yo miré a Dolores. Dolores tenía los ojos fijos en el piso. El pastor le preguntó directamente si ella sabía de qué se trataba. Y Dolores, sin levantar la vista, dijo que sí. Lo que Dolores contó esa tarde lo escuché sentado en el sillón donde mi mamá veía televisión por las noches. No sé por qué recuerdo ese detalle, pero lo recuerdo. El sillón todavía tenía la forma de ella, ese hundimiento suave que deja el cuerpo de una persona cuando usa el mismo lugar durante años. Dolores dijo que 2 semanas antes de morir, cuando ya casi no hablaba, mi mamá la había llamado una noche y le había pedido que se acercara. Le tomó la mano y le dijo que había hecho una promesa muchos años atrás, cuando nosotros éramos chicos y mi papá estaba muy enfermo. Le había prometido a un santo, no recuerdo cuál, dijo Dolores, que si mi papá se salvaba, ella daría la casa. No la vendería, no la rentaría. La daría a quien el santo indicara. Mi papá se salvó. Vivió 20 años más. Y mi mamá nunca cumplió. Dolores dijo que cuando mi mamá le contó eso, le pidió que no dijera nada, que dejara que la casa se vendiera y que con ese dinero se hiciera alguna obra, alguna donación, algo que compensara. Dolores había aceptado. Y había cargado eso sola desde marzo. El pastor escuchó todo sin interrumpir. Cuando Dolores terminó, estuvo callado un momento y luego dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Dijo que el problema no era la promesa en sí. Dijo que las promesas rotas se podían trabajar, que había formas de pedir perdón, de cerrar ese tipo de compromisos. El problema, dijo, era que alguien había decidido vender la casa sin resolver primero lo que había quedado pendiente, y que eso significaba pasarle la carga a quien llegara después. No lo dijo con acusación. Lo dijo como quien explica algo que ya pasó y no tiene caso negar. Dolores empezó a llorar. Cecilia le puso la mano en el hombro. Yo me quedé quieto porque no sabía qué sentir. Una parte de mí quería decir que todo eso era exagerado, que era superstición, que mi mamá era una señora buena que hizo lo que pudo.
pero otra parte, la que había visto al pastor detenerse en el centro del cuarto, la que había notado el silencio de Dolores cuando él preguntó lo primero, esa parte no encontraba forma de decir que no había nada ahí. Esa noche no dormí en la casa. Ninguno de los tres durmió. Nos fuimos cada quien a donde teníamos que ir y quedamos en hablar al día siguiente. Pero antes de salir, yo volví al cuarto de mi mamá y abrí el cajón de la mesita. Saqué el papel doblado. Lo abrí ahí mismo, parado, con la poca luz que entraba por la ventana. Era una hoja de cuaderno, de esas con líneas azules, escrita. Con la letra apretada de mi mamá, que siempre escribía como si el papel fuera a acabarse. No era una carta larga. Eran 3 o 4 líneas. Decía el nombre del santo, decía la fecha de la promesa, que era un año antes de que yo naciera, y decía una sola condición, que la casa no saliera de las manos de la familia mientras hubiera un hijo vivo. Eso era todo. Sin firma, sin explicación, como si ella misma hubiera escrito eso solo para no olvidarlo y nunca hubiera querido que nadie más lo encontrara. Me quedé leyendo esa hoja 2 o 3 veces. Luego la doblé, la metí en mi bolsillo y salí. No se la mostré al pastor. No se la mostré a mis hermanas. Hasta hoy no sé bien por qué. Los días siguientes fueron raros. No de manera obvia, no de manera que yo pudiera señalar y decir mira, esto es sobrenatural, sino de una forma más pequeña y más incómoda. El comprador que teníamos listo para la casa llamó para decir que había decidido no seguir, sin dar una razón clara. Cecilia tuvo un sueño con mi mamá que la dejó mal varios días, aunque no quiso contarme qué había soñado exactamente. Yo empecé a tener la sensación, cada vez que pasaba frente a la casa en el carro, de que había luz adentro. No siempre. Pero algunas noches, cuando pasaba tarde, me parecía ver algo en la ventana del cuarto. Nunca paré a verificar. Me decía que era el reflejo de los postes, que era cansancio, que era la cabeza buscando cosas donde no las hay. Pero dejaba de pasar por esa calle cuando podía evitarlo. Y cuando no podía, aceleraba un poco sin darme cuenta. Hablé con el pastor Efrén una semana después, a solas, sin mis hermanas. Le mostré el papel. Lo leyó despacio, lo dobló con cuidado y me lo devolvió sin decir nada por un momento. Luego me preguntó qué quería hacer yo. No qué quería hacer la familia, no qué decían mis hermanas. ¿Qué quería hacer yo? Le dije que no quería que la casa se vendiera a alguien que no supiera lo que cargaba. No lo dije por creencia, lo dije porque me pareció lo más honesto que podía hacer en ese momento. El pastor asintió. Me dijo que eso era suficiente por ahora. Que no todo se resuelve de golpe, que hay cosas que piden tiempo y no dramaturgia. Me dijo que volviera a la casa, que me quedara un rato adentro, que le hablara a mi mamá como si estuviera, que le dijera que habíamos encontrado el papel y que no íbamos a hacer nada que la pusiera en falta. No me dijo que eso iba a resolver todo. Me dijo que era un primer paso. Fui solo un domingo por la mañana. Entré, me senté en el sillón y estuve ahí un buen rato en silencio. No sé si le hablé en voz alta o solo en la cabeza. Creo que fue en la cabeza. Cuando salí, cerré la puerta con llave y me quedé parado en la entrada un momento. El patio estaba tranquilo. Las gallinas ya no estaban, claro, pero había un par de pájaros en el filo de la barda que no se movieron cuando yo salí. Me quedé mirándolos un momento. Luego me fui. La casa no se ha vendido. Han pasado varios meses y mis hermanas ya no presionan tanto. Dolores dice que no tiene prisa, que ya encontrarán al comprador correcto.
Cecilia dice lo mismo. Yo no sé si es resignación o si es que algo en las tres nos cambió después de esa tarde con el pastor. Lo que sí sé es que el papel sigue en mi cajón, en mi casa, doblado igual que como lo encontré. No lo he tirado. No he podido. Cada vez que pienso en tirarlo me detengo, como si deshacerme de él fuera a hacer exactamente lo que no hay que hacer. El pastor me dijo una vez, casi de pasada, que las promesas no desaparecen porque uno deje de creer en ellas. Que siguen ahí, esperando, con la paciencia que los vivos no tienen. No sé si creo en eso, pero tampoco sé cómo no creerlo. Lo que sí aprendí es que hay cosas que una persona carga sola toda la vida porque no sabe cómo pasarlas sin hacerle daño a alguien. Y que a veces ese daño llega de todas formas, solo que después, y a quien menos se espera. Yo no soy de los que cuentan esto. De hecho, estuve casi un año sin decírselo a nadie, ni a mi esposa, ni a mis compañeros, ni al médico que me vio cuando empecé a dormir mal. Le dije al médico que era estrés, que el turno nocturno me había desgastado, que necesitaba un cambio de horario. Era verdad, pero no era toda la verdad. La verdad entera era algo que yo mismo tardé meses en aceptar que había pasado, porque cada vez que lo pensaba con calma, encontraba una explicación distinta y cada vez que creía haberlo resuelto, me acordaba de un detalle que no encajaba y tenía que empezar de nuevo. Soy conductor de ambulancia desde hace 12 años. He visto cosas difíciles, he transportado gente en estados que no voy a describir, he llegado tarde a lugares donde ya no había nada que hacer. Uno aprende a cargar con eso o aprende a fingir que lo carga. Pero lo de esa noche fue distinto. No fue difícil de ver. Fue difícil de entender. Y hay una diferencia grande entre las dos cosas. Trabajo en una delegación pequeña que cubre la zona sur del municipio y algunas comunidades del interior. Los turnos nocturnos los hacía con un paramédico llamado Rodrigo, con quien llevaba años trabajando. Era una dupla buena, de las que no necesitan hablar mucho para funcionar. Esa noche Rodrigo había pedido el día por enfermedad de un familiar y me asignaron a un paramédico nuevo, recién incorporado, un muchacho de unos 25 años al que todos le decían el chino por los ojos, aunque no tenía nada de asiático. Nos presentamos en el cambio de turno, revisamos el equipo, firmamos la bitácora y salimos a las 10 de la noche. Las primeras horas fueron tranquilas. Un llamado por presión alta en una colonia cercana, un muchacho con una cortada en la mano que al final no necesitaba traslado. Nada fuera de lo normal. Fue pasada la 1 de la mañana cuando entró el despacho que hasta hoy no encuentro en ningún registro. El despacho llegó por radio, como siempre. Una voz de mujer, la operadora de turno, dando una dirección en la carretera vieja que conecta el municipio con una comunidad llamada El Sausal. Paciente masculino, adulto mayor, caída con posible fractura. Nada inusual. Anoté la dirección en el formato de papel que usamos para los traslados nocturnos, le di salida al chino y arrancamos. La carretera vieja es exactamente lo que suena, una franja de asfalto angosto con baches, sin alumbrado en varios tramos y con curvas que uno aprende a respetar con el tiempo. Yo la conocía bien. La había recorrido docenas de veces. A esa hora no había tráfico, así que íbamos solos, con las toreras encendidas y la radio en silencio porque el chino no era de los que hablan mucho en los traslados, cosa que agradecí. Llegamos al punto indicado en unos 20 minutos. Era un tramo recto, con una brecha de terracería a la derecha que entraba entre dos cerros. No había casa visible desde la carretera. No había luz.
No había ningún vehículo estacionado ni señal de que alguien hubiera llamado desde ahí. Nos bajamos. El chino agarró la linterna y yo el radio. Llamé a Central para confirmar la dirección. La operadora repitió los mismos datos. Le dije que en el punto no había nadie. Hubo una pausa, luego me dijo que esperara, que verificaba. Esperamos varios minutos afuera de la ambulancia. El chino alumbró la brecha con la linterna. Él las llegaba hasta donde llegaba y después era pura oscuridad. No se escuchaba nada raro, solo el viento y los grillos y el motor de la ambulancia en ralentí. Estaba a punto de decirle al chino que nos devolviéramos cuando lo vimos. Al fondo de la brecha, a unos 40 o 50 metros, había una figura sentada en el suelo, recargada contra un árbol. No se movía. El chino me miró. Yo agarré la otra linterna y avanzamos por la brecha. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con ropa de campo, pantalón de mezclilla, camisa de cuadros, botas de trabajo. Estaba sentado con la espalda contra el árbol y la cabeza un poco inclinada hacia adelante, como alguien que se quedó dormido esperando. El chino se agachó primero y le tomó el pulso en el cuello. Me miró y asintió. Había pulso. El hombre respiraba, pero no respondía a los estímulos. No abrió los ojos cuando le hablamos, no reaccionó cuando el chino le pasó la linterna frente a la cara. Las pupilas respondían, pero lento. Revisamos el cuerpo buscando la caída que había reportado la operadora. No había sangre visible, no había deformidad en los huesos, no había golpe aparente en la cabeza. Lo que sí noté, y no sé por qué lo noté tan rápido, fue que el hombre no tenía ningún objeto encima. Sin cartera, sin teléfono, sin sombrero, sin nada. Solo la ropa que traía puesta. En el campo, a esa hora, en esa carretera, eso no tenía explicación fácil. Pero no era momento de pensar en eso. Lo estabilizamos, lo pusimos en la camilla y lo subimos a la ambulancia. El chino se quedó atrás con él. Yo arranqué hacia el hospital. El traslado duró unos 35 minutos. El chino me iba actualizando por el intercomunicador cada cierto tiempo. Signos estables, paciente inconsciente pero sin deterioro. A mitad del camino me dijo que el hombre había abierto los ojos un momento. Que lo había mirado fijo, sin decir nada, y que luego los había vuelto a cerrar. Me dijo que los ojos del hombre eran raros, que no sabía explicarlo, que parecían ojos de alguien que ya había visto todo lo que había que ver y ya no le importaba nada de lo que quedaba. Yo le dije que probablemente era el estado de conciencia alterado, que no era raro en adultos mayores con golpe en la cabeza aunque no hubiera marca visible. El chino no respondió nada. Siguió monitoreando. Llegamos al hospital, entramos por urgencias y llamamos al equipo de recepción. Abrí las puertas traseras de la ambulancia. Y la camilla estaba vacía. Me quedé parado frente a las puertas abiertas sin poder procesar lo que estaba viendo. La camilla estaba ahí, con las correas sueltas a los lados, la sábana arrugada como si alguien hubiera estado acostado encima hace apenas un momento. El chino estaba sentado en el banco lateral, con el maletín de primeros auxilios en las rodillas, mirando la camilla con una cara que no le había visto antes. No era susto exactamente. Era la cara de alguien que acaba de entender algo que no quiere haber entendido. El médico de urgencias que había salido a recibirnos nos preguntó dónde estaba el paciente. No supe qué responder. Dije que había venido con nosotros, que estaba aquí adentro hace 5 minutos. El médico miró la ambulancia vacía, me miró a mí, miró al chino.
Nadie dijo nada por un momento. Luego el médico llamó a un enfermero y le pidió que revisara el área de acceso, los pasillos, los baños. Buscaron durante 20 minutos. No encontraron a nadie que coincidiera con la descripción. Esa noche llenamos el reporte como pudimos. Yo escribí todo lo que había pasado, desde el despacho hasta el traslado, con los datos que tenía, hora, dirección, condición del paciente, tiempo de traslado. El nombre no lo teníamos porque el hombre nunca habló y no traía identificación. Al día siguiente, el jefe de turno me llamó para decirme que había revisado la bitácora de Central y que el despacho de esa noche no aparecía registrado. La operadora que había atendido el turno dijo que no recordaba haber dado esa dirección. No lo dijo nerviosa, no lo dijo a la defensiva. Lo dijo como quien dice que no recuerda haber apagado la luz antes de salir, con la duda genuina de alguien que no puede confirmar algo que pudo haber pasado sin que se diera cuenta. El jefe me dijo que probablemente había sido un error de sistema, un despacho que entró por el canal equivocado y que no quedó grabado. Me lo dijo con la tranquilidad de quien necesita que las cosas tengan una explicación que quepa en un formulario. Lo que no le conté al jefe, ni al médico de urgencias, ni a nadie en ese momento, fue lo que el chino me dijo cuando nos quedamos solos en la ambulancia antes de volver a la base. Estábamos estacionados en el área de urgencias, con el motor apagado, y el chino estuvo callado un buen rato antes de hablar. Cuando lo hizo mirando hacia adelante, sin voltear a verme. Me dijo que durante el traslado, cuando el hombre había abierto los ojos y lo había mirado, él le había preguntado cómo se llamaba. No esperaba respuesta, me dijo, lo hizo por protocolo, por costumbre. Pero el hombre respondió. Dijo un nombre y una comunidad. El chino me lo repitió despacio, como si le costara trabajo pronunciarlo. Yo no reconocí el nombre de inmediato. Pero sí reconocí la comunidad, el Sausal, el mismo lugar de donde habíamos salido. Le pregunté al chino si estaba seguro del nombre. Me dijo que sí, que lo había repetido mentalmente varias veces durante el resto del trayecto para no olvidarlo. Esa noche, cuando llegué a casa, lo busqué en internet sin saber bien qué esperaba encontrar. Tardé unos minutos. Pero lo encontré. Era una nota de un periódico local de hacía 3 años. Breve, de esas que los periódicos pequeños publican sin mucho detalle. Decía que un hombre de 72 años había fallecido en un accidente en la carretera vieja, en el tramo que conecta el municipio con el Sausal. Había perdido el control de su camioneta en una curva y había caído por un barranco. Lo encontraron horas después. El nombre era el mismo que el chino me había dicho. Había una foto pequeña, borrosa, tomada de algún documento oficial. Era un hombre con ropa de campo, camisa de cuadros. No pude dormir esa noche. No por el miedo de no poder dormir, sino por ese tipo de insomnio que viene cuando la cabeza no encuentra dónde poner algo y sigue moviéndolo de un lugar a otro sin encontrarle sitio. Revisé la nota 3 o 4 veces más. Cerré el teléfono. Lo abrí de nuevo. Volví a leerla. El accidente había ocurrido exactamente en el tramo donde nosotros lo habíamos encontrado sentado contra el árbol. Al chino no lo volví a ver mucho después de esa noche. Pidió cambio de delegación unas semanas más tarde. No hablamos antes de que se fuera. No hubo una conversación de cierre, no hubo un momento en que los dos dijéramos en voz alta lo que los dos sabíamos. Creo que ninguno quería ser el primero en decirlo, porque decirlo en voz alta era hacerlo más real de lo que ya era. Lo vi una vez en el estacionamiento, el día que fue a recoger sus cosas.
Me saludó con la cabeza desde lejos. Yo le devolví el saludo. Eso fue todo. A veces pienso que si hubiéramos hablado, si nos hubiéramos sentado a ordenar juntos lo que pasó esa noche, tal vez alguno de los dos hubiera encontrado la explicación que yo todavía no tengo. Pero también pienso que hay cosas que dos personas callan juntas no porque no tengan palabras, sino porque saben que las palabras no van a cambiar lo que vieron. Y que a veces el silencio es lo único honesto que queda. Pedí el cambio de turno 2 meses después. Me pasaron al diurno sin muchas preguntas, porque había una necesidad real de personal en ese horario y porque yo tenía los años suficientes para pedir sin dar demasiadas explicaciones. Mis compañeros asumieron que era cansancio, que era la familia, que era la edad. Dejé que pensaran eso. La carretera vieja la sigo usando cuando tengo que ir al sur del municipio en mi carro particular. No la evito, no cambio de ruta. Pero cuando paso por ese tramo, por ese trecho recto donde está la brecha entre los dos cerros, siempre miro hacia allá sin querer. No hay nada nunca. Solo el pasto seco y los árboles y la oscuridad al fondo. Pero miro. Y cada vez que miro, pienso en las correas de la camilla sueltas a los lados, en la sábana arrugada, en el chino con la cara de quien acaba de entender algo que no quería entender. Y pienso en un hombre de 72 años sentado contra un árbol en la oscuridad, con ropa de campo y sin nada en los bolsillos, que abrió los ojos una sola vez durante el trayecto, dijo su nombre y una comunidad, y luego los cerró para no volver a abrirlos. No sé qué fue lo que transportamos esa noche. No sé si quiero saberlo. Lo que sí sé es que desde entonces, cuando reviso la camilla antes de salir a un turno, siempre la reviso 2 veces. Y que hay una parte de mí que todavía no sabe bien qué está buscando cuando lo hago.